Y me está gustando mucho. Para mí es un gran honor el poder pasar estas enseñanzas. Yo estoy aprendiendo mucho en ellas. El día de hoy, bueno, tuve el privilegio de pasar varias horas estudiando este pasaje y trajo mucha meditación a mi corazón. Difícilmente se puede predicar algo que tú no vives y por lo tanto cada jueves estoy aquí sudando, decir, ay, yo creo que no debo estar predicando esto, pero Dios nos da fuerza para que aprendamos de esto y pongamos nuestro mejor esfuerzo. En realidad, Dios solo busca la disposición de tu corazón. Nunca busca tu perfección. Él sabe que no somos perfectos. Él quiere nada más que tengamos un corazón abierto y listo para recibir enseñanza de Dios. No hay nada más precioso que una persona que esté dispuesto a aprender, ¿no? Y en cualquier disciplina, puede ser en el piano, puede ser en el tenis, puede ser en las matemáticas, puede ser en en el inglés, en las computadoras, cualquier situación, ¿verdad? Una persona que está lista para aprender hace que todo sea más fácil, para él y para todos los que están alrededor. Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere enseñarnos muchas cosas para nuestro corazón. Y más en estos tiempos turbulentos en donde realmente no sabemos qué es lo que está pasando. Jesús dice, mirad los tiempos, porque ellos nos están diciendo las cosas. Muchos de los cristianos tenemos la certeza de que estamos en los últimos tiempos. Tenemos muchas señales que nos hablan de esto. Y si son los últimos tiempos, tenemos que predicar con más fuerza, precisamente para que el mundo escuche este mensaje tan importante. Qué pertinente es para nosotros ver este libro de Eclesiastés, porque es como si estuviéramos leyendo las páginas del periódico del día de hoy. Un hombre desesperado, un hombre que no encuentra solución a la vida. Desgraciadamente, un hombre con Dios. Tú sabes que no debe de olvidársenos que Salomón empezó muy bien con Dios. Debemos recordar que Salomón, cuando él recibió el reino de su padre David, tuvo tanto miedo que él no sabía cómo gobernar. Y Dios se le apareció una noche en un sueño y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo, Señor, yo soy muy joven y este pueblo es muy grande y yo no sé cómo gobernarlo. Dame pues sabiduría, dame entendimiento para poder saber qué hacer con este pueblo. Y Dios se agradó de todo esto y dijo, por cuanto no me pediste riquezas, ni me pediste honor, ni me pediste la sangre de tus enemigos, sino que pediste sabiduría, yo te doy sabiduría. Y además añado riquezas, y añado poder, y añado honor. Ese era Salomón cuando él empezó. Pero es triste que nosotros podamos identificarnos con Salomón, porque muchos de nosotros vinimos a estas pláticas hace mucho tiempo, yo me incluyo, destruidos por dentro, buscando la necesidad de un Salvador, teniendo una inminente, una muy urgente búsqueda de algo por qué vivir. Estábamos destruidos y nos enseñaron los primeros versículos, nos encantó, empezamos a venir a los estudios. Yo me acuerdo que llegó el momento en que yo iba a estudios todas las noches en diferentes puntos de la ciudad, porque yo necesitaba llenar mi alma, estaba tan destruido por dentro. Pero no nos pase lo que le pasó a Salomón, que habiendo tenido fuerza, que habiendo agarrado la palabra de Dios, que habiendo sido instruido por ella y habiendo cambiado en muchos aspectos, se nos subió a la cabeza. Y entonces le dijimos a Dios que ya no lo necesitábamos, que muchas gracias por habernos curado. Y eso es lo que le está pasando a Salomón. Salomón ha llegado a ser un hombre famoso, ha llegado a ser un hombre con una gran riqueza, con una gran sabiduría, con tremendo prestigio, con temor de sus enemigos. Alrededor no hay guerra en los tiempos de Salomón, le tienen miedo a Salomón. Vienen para buscar su sabiduría, no para enfrentarse a él. Y a Salomón se le olvida de dónde vino.
Y entonces se va en este viaje desesperado porque ya no quiere saber nada de Dios. Él es demasiado grande para estar confinado a las cosas de Dios. ¿Te podría estar pasando eso a ti también? ¿Podríamos en nuestro propio orgullo estar ya con tantos conocimientos que no necesitamos tanto de Dios? Venimos a nuestros estudios, leemos la Biblia, pero es Dios, el Salvador precioso que fue para nosotros en un tiempo, que nos agarramos de Él desesperadamente para que nos sacara del pozo tan profundo en donde nosotros estábamos. O nos hemos ya olvidado inclusive de dónde nos sacó. Que hay un versículo muy bonito en Isaías 51, versículo 2, que dice, 51, versículo 1, que dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Yo no sé dónde estaría si yo hubiera seguido los caminos que llevaba hace 18 años. Muy lejos de aquí, muy lejos de aquí. Dios me agarró, Dios me ha sacado adelante y yo no quiero olvidarme de aquella situación tan terrible que yo tenía, porque puede volver a suceder. Rápidamente se me sube la sangre a la cabeza, me creo el rey del mundo, ¿verdad? Y me olvido de la palabra de Dios y vuelvo a ser aquella persona terrible que yo era. Eso le está pasando a Salomón. Se ha olvidado de dónde lo sacó Dios y ahora en este viaje desesperado quiere encontrar un significado de la vida sin Dios. Hemos visto en el capítulo 1 que este hombre no encuentra sabiduría, no encuentra significado de la vida, no encuentra por qué vivir, ya alcanzó todo y no tiene nada. Y el que no tiene nada tampoco, porque dice, pues no tengo nada, entonces ¿para qué hago algo? No hay significado en la vida bajo el sol, desde el punto de vista humano. Y en el capítulo 2 vemos como este hombre desenfrenadamente se va a buscar algo para encontrar significado. Se va a un viaje de placer, de fiesta, de vino. Se mete al trabajo, a los proyectos, a tratar de tener el reconocimiento de los demás. Y llega a la conclusión que tampoco eso satisface. Porque dice en el versículo 11, miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y en el capítulo 3, bastante decepcionado, bastante frustrado e inclusive yo pienso que muy deprimido, en depresión, empieza a observar, empieza a ya no querer meterse él, sino a observar las cosas que están pasando. Y se encuentra con algo terrible, que es que tú no puedes escapar de aquello que tan desesperadamente quieres escaparte. Él está queriendo ser libre, hacer lo que quiera cuando quiera, y se da cuenta de que la soberanía de Dios es inquebrantable, que va a pasar inevitablemente solo lo que Dios quiere, nada más. Y lo ve por todos lados, y ve la realidad de la muerte, ve que él no puede ser feliz en la tierra más que con Dios. Y llega a ese rincón sin salida, en donde dice, ay, salí a un viaje para escaparme, y no puedo escaparme. Como decía el salmista, ¿a dónde iré que no estés tú? Si fuera a lo profundo del mar, ahí estás tú. Y si subiera a las estrellas, ahí estás tú. En la oscuridad, ahí estás tú. No hay lugar en donde yo pueda estar sin que Dios me vea. Y es frustrante si nosotros queremos seguir nuestra propia voluntad. Y en esta encrucijada se encuentra Salomón. Sería como para que en el capítulo 3, al final del capítulo 3, dijera, ya no más búsqueda, mejor regreso a Dios. Me ha ido muy mal, estoy descalabrado. Estoy realmente frustrado y sin salida.
Y como me decía el lunes que estábamos en otro estudio allá en Bosques de las Lomas, una persona que venía constantemente a estos estudios y que ahora está empezando a ir allá a Bosques de las Lomas, ahora vive de aquel lado de la ciudad. Están yendo muchas personas nuevas a Bosques de las Lomas. Hay fuego, hay búsqueda, hay aventura, hay encontrar estos versículos tan maravillosos que a lo mejor para ti ya son muy viejos y ya no te causan tanto gozo como para una persona nueva que los ve por primera vez. Y esta persona, frustrada en este viaje desesperado que ha tomado de no venir a los estudios, de apartarse de Dios, me decía: Carlos, ¿cómo me gustaría estar como están estas personas nuevas? Llenas de Dios, preguntando, hablando, interesadas, motivadas, impactadas de cada cosa, cada palabra, cada versículo que tú sacas, les impacta, quieren saber dónde está y lo apuntan, y es que están con lechita satisfaciendo su alma, y yo no tengo nada de eso. Sin embargo, Carlos, quiero decirte que yo lo tenía. Yo sé lo que es eso, yo lo experimenté. Yo vivía llena de Dios y hoy estoy tan lejos, tan quebrantada. Yo le decía: pues es que lo único que tienes que hacer es reconocer de dónde has caído y regresar, pagar el costo. Hay un costo a pagar, págalo, métete con Dios, ponte a leer la Biblia, memoriza los versículos, vente a los estudios, habla de Cristo y tú tendrás otra vez ese fuego precioso que tú dices que ya no tienes. Eso es lo que debería estar haciendo Salomón al final del capítulo 3. Pero ¿qué es lo que hace Salomón? No, es más, se está volviendo loco. En todos esos argumentos que vamos a ir viendo en los siguientes capítulos, vemos que Salomón no encuentra la salida. Es muy inteligente, es un hombre con una gran sabiduría y sin embargo la está usando mal. ¿Cuántos grandes genios hemos tenido en la tierra? Personas como Nietzsche, como Spinoza, como Kant, que tú lees sus libros y por lo pronto no entendemos nada. Pero grandes filósofos que tú dices: ¿cómo es posible que una mente tan brillante como Sartre, este es francés que murió el siglo pasado, dijera que es ateo? ¿Cómo? Pero sí es brillantísimo. Sí, pero la brillantez no quiere decir que vas a tener espiritualidad. Para nada. Al contrario, profesando ser sabios, dice el versículo, se hicieron necios. Usaron su brillantez para, habiendo determinado que no quiere nada de Dios, ahora construir un modelo de argumentación para decir: ya ves, mira, no existe Dios. Soy tan brillante que yo puedo involucrar mi mente en lo que finalmente quería desde el principio: justificar mi pecado. Eso es lo que está haciendo Salomón. No quiere regresar a Dios. Y aquí en el capítulo 4 empezamos a ver los primeros versículos, los primeros 8 versículos, y la palabra de Dios dice así: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de los opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, mas a los vivientes, los que viven más que a los vivientes, a los que viven todavía. Tuve por más feliz que unos y a otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come de su misma carne. Más vale un puñado lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor,
que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacían de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Salomón llega al punto de que solamente no está de acuerdo en estar bien con Dios, que el hombre no está bien con Dios, sino que como consecuencia de eso tampoco estamos bien con nuestros semejantes. ¡Qué terrible! Encontramos que por causa de no estar bien con Dios, no estamos bien con nuestros semejantes. No estamos bien en nuestra propia casa, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra esposa o esposo. No estamos bien con nuestros vecinos. No estamos bien en el trabajo. No estamos bien con nadie. Tenemos guerra interna con todo y con todos. Si hace sol, qué terrible porque no he comprado crema. Y si está lloviendo, pues no tengo paraguas. ¡Qué lío! Al final de cuentas, todo me molesta porque hay guerra interna. Y Salomón ve que el hombre no puede tener una buena relación en su plano horizontal. Y con gran tristeza dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Entonces, como punto número 1, en este primer versículo, Salomón ve opresión. Siempre ha habido opresores y oprimidos. Siempre. En los tiempos de Salomón, en los tiempos actuales, en los tiempos de Napoleón, en los tiempos de Hitler. No importa qué segmento de la historia humana quieras tú ver. Siempre ha habido pobres, siempre ha habido ricos. Y Salomón medita sobre todo esto. Bueno, Jesús ya lo había dicho ahí en Juan 12:8. A los pobres siempre los tendréis entre vosotros. El simple hecho de que Jesús haya venido a la tierra no cambió en nada la situación de los pobres o de los ricos. Ni vino a cambiarla, porque sabe que el hombre siempre tendrá esa situación. Uno será el opresor, otro será el oprimido. Lucas 16, 19 al 21 nos dice cómo eran las cosas en los tiempos de Jesús. Lucas 16, del 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí vemos una persona que tenía banquete todos los días, con gran, dice aquí, esplendidez. Gastaba grandes cantidades de dinero. Y en el otro extremo, una persona que ansiaba que se cayeran de la mesa las migajas de pan para pelearse con los perros por esas migajas. Los opresores y los oprimidos. El día de hoy es igual. En México, en África, en los países altamente desarrollados, no importa. Unos que están queriendo ser los dueños de los imperios empresariales del mundo, que son los que suben el peso y lo bajan, y el dólar y cuánto, y acorralan el oro y hacen lo que quieren, y otros que con duras penas pueden pagar por el sustento para sus hijos de comida y abrigo. Siempre ha sido así. ¿Sí? Y Salomón está viendo todo esto, porque ¿sabes una cosa? Salomón ha sido opresor.
Él mismo ha pasado por ello. Él mismo ha sido rey. Dice, yo he hecho lo mismo. Pero ¿sabes también otra cosa? Yo también he sido oprimido, dice Salomón. He tenido personas que me han tratado de quitar el reino. He tenido personas que han tratado de levantarse contra mí con injusticia o con justicia, no importa. Yo mismo he participado en todas estas cosas de opresión y de oprimidos. Y dice el versículo aquí en Eclesiastés que para poder ejercer la opresión, la fuerza estaba en la mano de los opresores. Constantemente me dicen que el hombre es bueno, es muy lindo. Y va a escuchar a Beethoven y toda su música tan grandiosa. Y vemos los cuadros tan geniales que hace el hombre y lo artista que puede ser. Pero tiene su ejército afuera. Y el hombre solamente puede ejercer las cosas y tener orden con un ejército. Porque lo hace bajo la fuerza. No es cuestión de dialogar, porque el hombre no puede dialogar. Y Salomón ve todo esto y dice, qué tristeza, Señor. No podemos arreglar nuestro mundo. No hay manera de hacerlo. Tenemos muchas personas idealistas que siglo tras siglo han hecho tantas cosas, como Simón Bolívar quería unir a las Américas para que juntas pudieran tener las riquezas pertinentes, bla, 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 bla. Jamás se puede. Y en todos los países es igual. Y el hombre siempre ha fracasado en tener un orden razonablemente justo. Pero si no conoce la justicia, ¿cómo puede ser justo? Y dice el versículo, he aquí las lágrimas de los oprimidos. Personas que sufren intensamente desde que nacen hasta que mueren, con enfermedades. Yo me acuerdo que mi padre nos contaba, la familia de mi padre fue una familia muy pobre allá en Monterrey. Y nosotros, dado el esfuerzo de mi padre, que tampoco tuvo grandes conocimientos ni educación, no vimos esa pobreza. Pero me acuerdo que él nos contaba, fueron 14 hermanos en la casa de mi padre. Y él vio morir a 2 de ellos por falta de dinero para las medicinas, para un buen médico. En tiempos en donde el seguro social, pues yo no sé si existía. Y él, bueno, toda la vida se acordó de esta inmensa pobreza que él tuvo en su niñez. Mientras otros se gastan en un día lo que personas toman años de arduo trabajo en hacer. Las lágrimas de los oprimidos. Salomón ve esto y yo pienso que lloraría él también al ver 3000 años después que no ha cambiado nada. Sí se sorprendería que ahora usamos un pedazo de tela que se llama corbata y preguntaría, oye, ¿y para qué es eso, Nomás para que se te caiga en la sopa, porque no sirve para nada. Pero bueno, pues es la moda, así se hace, así. Ah, ok, allá no teníamos eso. Pero ¿sabes qué sí teníamos? La misma opresión y la misma maldad del hombre. No ha cambiado el hombre en nada. Y en donde se equivoca Salomón es en que dice aquí, la fuerza estaba en la mano de los opresores y para ellos, para los opresores, no había consolador. Y todos somos opresores y todos somos oprimidos, todos, en el estrato social en donde tú estés. Porque la situación no es económica, la situación es espiritual, de tu interior. Pero sí hay consolación para algunas personas. Jesús dijo que iba a haber consolación. Si tú te vas al Evangelio de Juan, allí en el capítulo 14, capítulo 14 de Juan, permíteme, versículos 15 al 18, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora en vosotros y estará con vosotros. Para el cristiano sí hay consuelo. Para el cristiano sí hay esperanza en medio de este caos total que tenemos y que a final de cuentas nosotros no lo vamos a resolver. Porque no estamos tampoco militando política o económicamente por uno o por otro sistema. Porque todos los sistemas están mal, todos. Porque el hombre está metido en ellos. Y tú no ves aquí en ningún lado, y te desafío a que me encuentres un versículo en donde Pablo está militando en contra de la esclavitud. ¿Y tú crees que Pablo no está en contra de la esclavitud? Yo pienso que sí. Él veía las injusticias de unas personas que eran dueños de otras personas y los trataban como ganado y los marcaban propiedad de, y ahí estaba, ¿verdad? Y eres mi esclavo y tengo poder sobre ti, de vida y de muerte. Y los mataban como perros. Y no había ningún problema en los tiempos de Jesús, ¿sí? Ni en los tiempos de hoy. Así es. Siempre ha sido igual. ¿Sí? Pero aquel que tiene a Jesús sí tiene un consolador. Sí tiene una salida sobre este caos tremendo que tenemos, que se llama el Espíritu Santo, que se llama Jesús. ¿Sí? Dice el versículo 2, cuando continúa Salomón viendo la opresión, y bueno, yo pienso que esto lo deprime más. Era un hombre inteligente, estaba en el reino, era rey, porque además él se preocupaba por su pueblo, él quería lo mejor. No era un monigote que se la pasaba nomás de fiesta en fiesta gastando su dinero, como quizás lo hizo Luis XIV o XV o XVI, que por eso vino la Revolución Francesa, porque le importaba muy poco lo que pasaba en Francia, ¿no? Él nomás le importaba a su propia persona y a ver quién le hacía un nuevo vestido y cómo compraba muebles nuevos, y le importaba muy poco lo que pasaba en Francia. Llegó el punto en que vino una revolución. Yo creo que Salomón también está llorando, está viendo todas las injusticias y está muy deprimido, no encuentra ninguna solución. Y entonces en el versículo 2 y en el versículo 3 realmente sí se le descalabra un poquito el seso. Dice, alabé yo a los muertos, los que ya murieron, más que a los que viven, a los vivientes, a los que viven todavía. Mejor es estar muerto que estar vivo, dice Salomón. Los muertos cuando menos no ven toda esta bronca, la dejan atrás. Sí, también Job llegó en su desesperación a pensar de esa manera. Ahí en Job capítulo 3, versículo 11 al 13, cuando él está sufriendo muchísimo por la enfermedad que tiene y por las cosas que le han pasado, la muerte de sus hijos, todas las calamidades que le han pasado, en el capítulo 3, versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas. Job dice, mejor me hubiera muerto. Es mejor estar muerto que ver toda esta calamidad de lo que está pasando en la tierra. Sí, pero hay un grave problema con todo eso. Si tú te mueres sin Cristo, el infierno es peor. Nosotros que hemos estado leyendo la Biblia, sabemos que la persona que no recibe a Cristo en su corazón, que ese es el propósito por los cual estamos en la tierra, el único propósito. Entonces el morir es peor. El morir sí que trae problemas. ¿Sí? ¿Nunca te has preguntado para qué estoy aquí en la tierra? Yo estoy seguro que sí, por eso vienes a las pláticas. Las personas que no tienen más que superficialidad y que dicen comamos y bebamos, que mañana moriremos, son personas que nunca vendrían a las pláticas. Ay, ¿para qué? Ay, no pierdas el tiempo en eso. Mejor vamos a vivir, ya cuando nos muramos, pues ya veremos, ¿verdad? Muchos lo piensan así. Las personas sensatas que tienen un poquito de conocimiento y una conciencia que los molesta, quieren averiguar. Dicen, bueno, ¿y para qué estoy yo aquí? ¿Cuál es el propósito de haber venido aquí? No puede ser
que yo nazca, me reproduzca y me muera. Es absurdo. Eso lo hacen los perros. Si Dios me hubiera hecho como perro, ni me lo preguntaría. Pero al preguntármelo, ya no soy igual al perro. Entonces tiene que haber otro significado. Tiene que haber algo más que sencillamente reproducirme y morir. Y Dios dice que sí. Dios dice que sí. El que oye al Padre y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Venimos a la tierra con el propósito de determinar dónde vamos a pasar la eternidad, la verdadera vida. Esto es pasajero. Esto durará a lo mucho, dice Moisés, 70 años. Y en los más robustos, 80. Ahora, si eres muy bueno, pues ponle 100. Pero ¿qué es eso con respecto a la eternidad? Nada. Dice Santiago, un suspiro y pronto volamos. ¿Sí? Estamos aquí para hacer una decisión a favor de Cristo o en contra de Cristo. A favor de Cristo para pasar la eternidad con Él. En contra de Cristo para pasar la eternidad fuera de Él, en un lugar terrible que se llama el infierno. Y que la gente no quiere ni que se mencione. Porque dice que, ay, qué feo, no me hables de esas cosas. Estamos más refinados. Por favor, estamos en el siglo XX. Pero eso no es lo que dice Dios. Y para eso estamos aquí en la tierra. Y Salomón, desde el punto de vista estrictamente bajo el sol, dice, los muertos son mejores que los vivos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En realidad no es cierto. Porque si tú no eres cristiano, yo te aseguro que tu infierno será peor allá. ¿Cuántas personas se suicidan? Y en estos días estaba yo leyendo en el periódico que hay más suicidios que en años anteriores por los tantos problemas que están pasando. Para enfrentarse que la cosa está peor allá, y entonces piden que a lo mejor regresar, pero no se puede, ¿no? No, Salomón no está pensando con cordura, ¿verdad? Y si eres cristiano, ni aún así. Porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, a mí me gustaría morir, porque yo sé que con Cristo voy a tener mucho más. No sé entonces qué escoger, dice Pablo, porque desearía estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero por causa de vosotros es necesario que me quede aquí. Por tanto sé que quedaré, sé que permaneceré, dice Pablo, porque la voluntad de Dios es que Él sea el que determine cuándo muero y cuándo vivo. Y yo estoy contento con la voluntad de Dios, y si Dios quiere que viva, viviré, y haré lo mejor de mi vida para Cristo. Y el día que venga la muerte, diré, también adelante Dios, tú eres el que mandas, hágase tu voluntad y no la mía. Salmos 40, 48. Ya me equivoqué. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es precioso ir por la vida haciendo la voluntad de Dios y sabiendo que todo lo que nos pasa, bueno o malo, supuestamente, es para nuestro propio bien y es permitido por Dios. Y está perfecto, porque a los cristianos no les pasa nada malo, nada, nunca. ¿Sí? Hay un libro que el título dice ¿por qué le pasan cosas malas a los hombres buenos? ¿Sí? Y entonces había un predicador que dijo, ¿para qué se gastaron tantas páginas y poner la respuesta? Yo le había puesto en una frase, nunca le pasan cosas malas a los cristianos. Nunca. Porque todo está permitido por Dios, porque todo es para su propio bien. Y si tienes la adecuada perspectiva, tú dices, adelante, me toca vivir, perfecto. Me toca vivir en abundancia, maravilloso. Me toca vivir en escasez, fantástico. Es lo que decía Pablo. Estoy contento cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener escasez y a tener abundancia, a padecer hambre y estar saciado. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Capítulo 4, versículos 12 y 13, ahí de Filipenses. Entonces está mal nuestro amigo Salomón al decir que el muerto es mejor que está vivo. Pero está más mal cuando se va al siguiente versículo. Y dice en el siguiente versículo: y tuve por más feliz que unos y otros a los muertos y a los vivos, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Dice, hay una persona que está mejor que los muertos y los vivos. ¿Sabes quién es? El que nunca ha nacido. Este sí está mejor. Y nosotros sabemos que eso también está mal. Porque si tú nunca naces, entonces nunca tienes la oportunidad de conocer a Dios. Nunca podrías disfrutar de lo que es la vida eterna. Sencillamente no serías nada. Y eso es peor. Sino Dios quiere que tú vengas a la tierra y conscientemente Él te busca y Él te acorrala en medio de todos los problemas que tú en tu propia voluntad te metes, para que voltees a Él, lo tengas por Salvador y Señor. Y puedas disfrutar aquí en la tierra una vida abundante y después la vida eterna. Yo estoy seguro que tú conoces personas que son muy felices, cuya felicidad y gozo no depende de ninguna de las cosas que del mundo. Yo he tenido el placer, el gran gozo de conocer a personas que han estado con Cristo 40, 50, 60 años. Allá en partes remotas de la tierra, dando su vida por causa de otros, como misioneros. Hombres muy felices, llenos de Dios. El mundo les dice, gastando tontamente tu vida. Ellos dicen, invirtiendo para vida eterna. Me acuerdo de una persona hace unos años que conocí en San Diego. Está en la parte norte de Nigeria, allá en la selva, predicando a Cristo entre las tribus de esa población, de esa parte del mundo, y estaba en Estados Unidos para recolectar dinero para comprar una camioneta, para poder transportar las cosas que le llegaban por avión de Nigeria hasta su lugar en donde él estaba, medicinas, libros, víveres. Y decía, no pido más que una camioneta usada. Y dice, ojalá y pueda conseguir el dinero rápido, porque me quiero ir de este mundo loco que veo yo aquí, lleno de televisión, lleno de supercarreteras, lleno de tiendas de todos colores y sabores, y la verdad me asusta. Estoy más contento allá, en aquel mundo primitivo y incivilizado, así lo llaman. Somos mucho más felices, viviendo para ti. Quiero regresar allá. Y yo veía la plenitud de este hombre, en lugar de la soledad tremenda que veo en Salomón, en donde llega al punto de decir, me gustaría estar muerto. Yo no tengo nada por qué vivir. La verdad es que mis 1000 esposas que tengo, porque te acuerdas que tenía 1000 esposas, ya no me acuerdo de sus nombres. Bueno, nunca los supe. Mis nombres son un lío. Los tengo que mantener separados. Se matan unos a los otros. Tú sabes que cuando él le pasó el reino a Roboam, su hijo, quien el nene tenía 73 hijos, otro lío, el señor ese, dice que hizo todo para que todos los demás hermanos estuvieran alejados de él. En el reino, y era uno contra el otro, y Salomón está muy solo en esta etapa de la vida, en donde llega a decir, me gustaría, la verdad, no haber nacido. Mateo 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, dice el versículo. Salomón piensa así, he hecho tanto mal, he hecho todo tan mal,
tantos errores, mejor hubiera sido que no hubiera nacido. Qué terriblemente solo está este hombre. Cuánta soledad hay en la tierra. Esta mañana que estaba desayunando con una persona, me hablaba de su mamá, que está divorciada de su papá y ahora vive con otra persona. Dice, no sabes cuán sola está. Muy sola. Y yo creo que no hay enfermedad más profunda, y más triste y más dolorosa que la soledad. A veces oímos que una persona tiene cáncer y que está sufriendo mucho. Yo creo que la soledad tiene que ser la enfermedad más terrible del hombre. Yo me acuerdo cuando que llegaba a mi departamento, tenía un departamento muy bonito y le había puesto el gran lujo, pero ¿sabes qué? No me gustaba estar en él. ¿Sí? No tenía ni perro. Y tengo ahora, gracias a Dios, esposa. No tenía nada. No quería llegar. Y me acuerdo que yo me iba a jugar tenis, pero desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero jugaba todo lo que pudiera para poder llegar a mi casa cansadísimo, ¿sabes a qué? A dormir. No quería pensar. Todos los sábados y todos los domingos hacia Dios. Nada más para escapar de la terrible soledad que yo tenía. Tiene que ser un gran infierno. Por eso decimos que el infierno está aquí. Cuando tienes a Cristo todo cambia. Hay personas que aman a Cristo y empiezan a tener muchos amigos. Y empiezas a tener unas relaciones preciosas, horizontales que nunca habías disfrutado. A tener verdaderos amigos, verdadera relación con tu hermana, con tu hijo, con tu padre, que nunca habías tenido. Porque por tu egoísmo terriblemente solo. Y sigue observando, pero como que entre más observa, más deprimido está. Dice el versículo 4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la vida, la envidia del hombre. Dice aquí en el versículo 4, he visto, estoy observando. Observa, unos están de un lado y destruyen su vida totalmente trabajando todo el tiempo. Y otros están del otro lado, que nomás están viendo a ver de dónde sacan algo para irse a Acapulco, qué sé yo. Uno observando todas estas cosas y dice, pobrecito el que trabaja mucho. Yo también lo hice, el que trabaja mucho, y no es que esté diciendo que el trabajo sea malo, pero no tiene provecho permanente si lo haces nada más para trabajar. Dice, es duro y fatigoso. Versículo 6, ahí de Eclesiastés. Dice, más vale un puñado lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Cuántas personas que están en los lugares más altos